un hijo sin mancha, no vamos a discernir lo que está delante de nosotros. La profecía no va a dejar de cumplir. Si tú oras, si tú no quieres venir, si tú estás enojado, si tú no quieres hablar, si tú dices yo me voy a quedar en la casa, si tú dices es mejor que me quede afuera, la profecía cumplirá. Pero la profecía que Cristo va a venir y que la puerta de gracia de los hijos de Dios se cierra primero, eso es algo que nosotros que sigamos a Cristo en el lugar santísimo debemos poner nuestros corazones allá. Mis hermanos, el tiempo que Dios nos habla es un tiempo donde el pueblo de Dios necesita conocer el plan de salvación, que es el santuario de Dios. Eso es el plan de salvación. Cristo está como mediador para nosotros. Todos nuestros pecados, todos nuestros confesar, tenemos que hacerlo. Si no se queda aquí. Por eso, mis hermanos, no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero sí la Biblia nos enseña que debemos ver, debemos estar escudriñando. Debemos estar escudriñando. En el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo 25, nos dice que esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Reviértate, vendrá el Señor a su templo. Arrepiéntate. Por eso comienzo yo dije que cuál era el propósito que estamos aquí. Hemos pedido al Señor que ponga ese arrepentimiento en nuestros corazones. Hemos pedido a Dios que nos cambie de pensar, nuestra forma de pensar. Mis hermanos, nos espera grandes cosas. El pueblo de Dios se le espera grandes cosas. Y si no estamos despiertos,
nos llegará un momento que la fe del hombre se pierda. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza, la sanidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que realicen un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y múltiples se unen en la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Por eso, mis hermanos, tenemos que pedir al Señor. El tiempo se nos está yendo. Si no pedimos ahora al Señor, el Señor no puede poner cosas en tus manos si tú no pides al Señor. ¿Saben? Muchas veces decimos que el Señor sabe todo. Así también dijo Elí, el sacerdote Elí dijo también: el Señor es que sabe todo. De verdad que el Señor sabe todo. ¿Pero qué pediste tú al Señor? Tú pediste al Señor ese cambio. Tú pediste al Señor ese arrepentimiento. Mis hermanos, Dios desea de cada uno de nosotros que pedimos al Señor de sincero corazón. Pero tengo buenas noticias para ustedes. Esta mañana vamos a salir con buenas noticias. Hemos recibido ya buenas noticias, pero vamos a salir también con buenas noticias. Cuando vamos a salir de aquí, vamos a salir con las luces encendidas. Aunque es de noche, pero van a ver que ustedes van a salir con las luces encendidas. Encendidas van a salir con las luces. La promesa es de Dios. Mis hermanos,
Yo les voy a decir una cosa y les animo. Tenemos que agarrar a las promesas de Dios. No solamente ver lo que nos viene encima, pero agarrar las promesas de Dios, porque en los tiempos difíciles, las promesas de Dios van a cumplir en nuestros corazones. Vamos a ser personas que en los tiempos difíciles que nos llegan, vamos a cantar alabanzas al Señor. Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerlas. El Señor tiene un rico almacén con abundantes provisiones para sus hijos y puede darles lo que necesitan en todas las circunstancias. En todas las circunstancias, mis hermanos. En todas. En todas. Tal vez es difícil recordar lo que las profecías nos dicen, pero las promesas de Dios, áncalo en tu corazón, cántalo en tu corazón. El enemigo nunca puede arrancar de la mano de Cristo aquel que sencillamente confía en las promesas del Señor. Nunca, mis hermanos, nunca. Si confías en las promesas de Dios, el enemigo nunca te podrá arrancar de las manos de Cristo. Nunca. Voy a leer algunas promesas para ustedes, mis hermanos. Yo sé que hay muchas madres aquí, pero Dios tiene una promesa para las madres también. Dice que a la madre le parece muchas veces que su tarea es un servicio sin importancia, un trabajo que rara vez se aprecia. Las demás personas se dan escasa cuenta de sus muchos cuidados y responsabilidades. Pasa sus días ocupando en un sinnúmero de pequeños deberes que requieren esfuerzo, dominio propio, tacto, sabiduría y amor abnegado. Y sin embargo, no puede jactarse de lo que ha hecho como si fuese una hazaña. Le parece que no han hecho nada, pero no es así. Los ángeles celestiales observan a la madre apesadumbrada, sí, gracias, y anotan las cargas
que lleva día tras día. Su nombre puede ser desconocido para el mundo, pero está escrito en el libro de la vida del Cordero. Qué promesa tan linda, ¿no? Mis hermanos, ¿saben? Dios tiene las cosas, esas promesas tan lindas para nosotros. Por eso yo quiero leer algunas promesas más, porque sinceramente yo creo que esas promesas nos dan fuerza para seguir. Dice que las promesas para los desanimados. Hay siempre ángeles presentes donde más se necesitan, con aquellos que tienen que pelear la batalla más dura contra el yo y cuyo ambiente es más desalentador. Gracias. En la experiencia de todos llegan momentos de profundo desánimo y hondo abatimiento. Son días esos en que nos domina la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las tribulaciones atormentan el alma hasta el punto que se desea la muerte. Entonces es cuando muchos se apartan de Dios y caen en la esclavitud de la duda y el yugo de la incredulidad. Si en ocasiones tales, merced a la percepción espiritual, pudiéramos discernir el significado de las providencias divinas, veríamos que los ángeles están tratando de salvarnos de nosotros mismos y luchando para afirmar nuestro pie sobre el cimiento más firmes de las colinas eternas. Entonces surgiría en nuestra ser nueva vida y fe. Mis hermanos, quiero decirles que Dios ama a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a pedir a Dios el esfuerzo que hemos hecho hoy para estar aquí, mujeres valientes y hombres valientes. Vamos a terminar, porque no quiero abarcar a ustedes muchos acá. Yo sé que muchos de nosotros necesitamos descansar también. El esfuerzo ha sido duro, sí, pero en los tiempos venideros va a ser aumentado 7 veces más. Pero eso es una preparación para los tiempos venideros. Pero
agradecemos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma y con todo nuestro espíritu. Que cuando vayamos a la casa, que el Señor nos cuide. Aunque el hombre no está contento, pero que el Señor nos cuide. Mis hermanos, vamos a colocarnos de pie para tener esa última palabra de oración. Ya que estamos contentos, ¿no es verdad? Amén. Estamos contentos. No es contento de que vayamos para la casa, es que estamos contentos de haber permanecido aquí con el Señor. Hay muchos que ahora no están dormidos. Hay muchos que están preparados para el acontecimiento de mañana. Pero nosotros estamos aquí para que el Señor nos prepara para su pronta venida. Mis hermanos, los hermanos que no pudieron llegar acá, llévalos en sus corazones, llévalos en oración. Pide al Señor para que los cuide también. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más agradecemos, mi Señor, a ti por habernos cuidado, mi Señor, en esta noche. Gracias, mi Señor, por darnos discernimiento, mi Señor, de entender tu palabra. Sabemos que muchos hermanos no han podido llegar acá, mi Señor, pero nosotros que estuvimos aquí, mi Señor, hemos orado para ellos también. Permítame, Señor, que en este momento, cuando vayamos para nuestra casa, tú, solamente tú, Señor, llévanos con todos los mensajes, mi Señor. Haznos memorizar lo que tú hablaste con nosotros por medio, mi Señor, de tus hijos que llevaron la palabra hoy, mi Señor. Denos esa fuerza, mi Señor. Permita que cuando tú regresas, tenemos esa fe, mi Señor. Esa fe para soportar, para esperar. Y esa fe que tú vendrás a buscarnos. Gracias una vez más por el perdón, mi Señor, de nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.
Para terminar, vamos a alabar al Señor. Muy lindo. Vamos a alabar con el himno 446. Mi hermano, por favor. Gracias te pedimos, mi Señor, por habernos ver a esa cruz, mi Señor, donde tú, mi Señor, derramaste tu sangre para nosotros. Permítame, Señor, que ahora, mi Señor, tú te encuentras en el lugar santísimo, mi Señor, intercediendo para nosotros, que nosotros podemos